Resulta que la caída del rublo se ha hoy reportado en todos los mercados. Una historia que se puede leer ya como titulares a 8 columnas. En donde quiera que tú vayas lo vas a ver. Pero lo que no nos dicen es que eso está dejando una herida en el corazón de Europa. ¿Ha caído el rublo? Sí, pero se ha llevado entre las patas a Occidente, a Europa. Mientras el motor económico, amigos, de Europa, que es Alemania, se tambalea con una tasa de crecimiento negativa del 0.20%, Rusia reporta un crecimiento del 4% anual. Pero aquí viene la parte más intrigante, amigos. El AfD, que es un partido etiquetado como de extrema derecha en Alemania, está ganando cada vez más terreno y velocidad de una forma sorprendente. Porque lo que está diciendo este partido es que las sanciones impuestas contra Rusia no han herido a la economía rusa, pero sí le han hundido la daga a Alemania. Y los alemanes le están comprando este discurso. Y esto les está haciendo que ganen cada vez más adeptos. Un juego de cifras y políticas, amigos, que se está sacudiendo incluso en la base de la democracia europea. ¿Qué es lo que está pasando realmente en la economía alemana? ¿Por qué este AfD, este partido político, está ganando tanto terreno vendiendo la idea de que las sanciones solamente se han enterrado como una daga para el corazón en las finanzas de Alemania? ¿Son realmente las sanciones contra Rusia el detonante de estos problemas económicos o Alemania tiene sus propios problemas? ¿Qué papel, amigos, juega la propuesta de una moneda respaldada por reservas de oro en países de África, como de la que nos estaba hablando Alba hace un momento de los BRICS, en esta compleja ecuación que hoy vive Alemania? Estas, amigos, son preguntas que vamos a estar contestando ahora porque a mí me parece que es algo de lo que no nos están hablando hoy los medios de comunicación. Comenzando por esto. Alemania es una de las economías más fuertes de Europa, de Occidente, y ahora tiene problemas económicos. Tiene un crecimiento negativo, y no es una cifra para menos, estamos hablando de un menos 0.20%. O sea, no solo no crece, ya va para abajo. ¿Y por qué está sucediendo esto? La respuesta, amigos, es más complicada de lo que todos suponemos, pero ya han saltado a la vista varios que dicen cuál es la razón. Como el AfD, este partido político que cada vez gana más adeptos en Alemania. Y es que no podemos negar ya el hecho, ni siquiera los alemanes, de que están sacando provecho de su situación económica, sí, politizándola, sí, pero que tienen mucho de razón en eso. ¿Cuál es el discurso que la gente está comprando tanto en Alemania? Bueno, lo que están diciendo es que las sanciones impuestas contra Rusia por Alemania y la Unión Europea, lo único que han hecho es mermar la economía de Alemania y no la de Rusia. Pero, ¿es cierto eso? ¿O simplemente le están echando la culpa a las sanciones cuando ellos también tienen parte de la responsabilidad en el problema? Algo que sí es cierto, amigos, es que las sanciones contra Rusia fueron impuestos con el objetivo de dañar a la economía rusa, no a la economía alemana ni a la europea, Alba. O sea, la bala iba para allá, no para acá. Pero literalmente el dicho, le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque estos datos, amigos, demuestran, repito, un crecimiento anual del 4% de Rusia y una contracción de la economía de Alemania. Entonces, ¿para dónde está disparando esta arma? ¿Para dónde están disparando realmente las sanciones? ¿Coincidencia o no, amigos? Las exportaciones alemanas a Rusia se han reducido significativamente desde la imposición de las sanciones. Según las cifras de Statistisches Bundes... No, mi alemán no es muy bueno, discúlpenme. Cifras oficiales, digámoslo. De este organismo Estadísticas Alemania. Estadísticas alemanas, digámoslo así, porque hoy me desperté con un alemán bastante pobre, pero estas exportaciones cayeron en un 26% en el 2020. Y aquí está la paradoja, amigos. Esto representa solamente una pequeña fracción del comercio total de Alemania. Entonces la pregunta es, ¿las sanciones rusas están dañando a la economía alemana más bien? Vamos a desglosar esto un poco más. Miren, las sanciones impuestas a Rusia tienen, como todos sabemos, su origen no solamente en el conflicto del 2021. De hecho, ya venían arrastrándose muchas de ellas desde el 2014, cuando el conflicto de Crimea. Desde ahí comenzó todo este rollo.
El objetivo que tenían era muy claro. Desde entonces apuntaban a debilitar a la economía rusa y enviar un fuerte mensaje político, pero el verdadero impacto ha sido diferente para Alemania, para el corazón de Europa. Las exportaciones que Alemania hacía a Rusia antes de las sanciones ascendían aproximadamente, fíjense bien, a 38.000 millones de euros en el 2013. Bueno, según datos oficiales de Alemania, eso se cayó en un 26% en el 2020 y esta cifra continuó replicándose en el 2021, 2022 y en lo que va del año también. Más de 1.2 billones de euros perdidos. Más de 1.2 billones. Y eso obviamente que tiene un impacto en el comercio total de Alemania. Pero hay más en esta historia, amigos. Las empresas alemanas que dependen o dependían del comercio con Rusia, especialmente en sectores como la maquinaria y la tecnología, sintieron un golpe más fuerte. Por ejemplo, la Cámara de Comercio alemana en Rusia ha señalado que aproximadamente el 5.000 empresas en Alemania están sufriendo las consecuencias de esas sanciones. En términos generales, amigos, 5.000 empresas pudiera parecer, bueno, de hecho no suena como poco, pero esas empresas que son parte del corazón de Alemania han dañado también a la propia economía del país y se han perdido muchos empleos a causa de esto. ¿Está todo esto, amigos, llevando un cambio en la política alemana? Pues en este momento parece que los quieren linchar, sobre todo con el ascenso de la AfD, de este partido político, y su postura contra esas sanciones a Rusia. Ese es el discurso que están vendiendo. Lo que está diciendo la AfD es que sancionar a Rusia ha sido una tontería. Y pueden verse como una respuesta directa precisamente a un malestar de la población alemana, a esa postura, que es controvertida, pero no podemos decir que es totalmente infundada porque sus números sí muestran una crisis. Esas estadísticas también muestran que las sanciones no lograron debilitar a la economía rusa, pero sí han logrado debilitar, amigos, a la economía alemana. Y esto es algo que la AfD ha logrado capitalizar. De hecho, la ministra francesa, hay una ministra francesa que hace poco criticó a este partido, a la AfD, y dijo que era un riesgo para la Unión Europea. Y tocó un punto sensible. O sea, lo que está diciendo la primer ministra francesa es que sostener este discurso de que las sanciones no solo no han funcionado, sino que se le están revirtiendo a Europa, es un riesgo para la Unión Europea. Y la Unión Europea, después de todo, amigos, se supone que se basa en principios democráticos y de libre mercado. Pero si tienen que convencer a los votantes de la Unión Europea de que ellos son buenos, pues quiere decir que algo está fallando en su mensaje, porque la gente ya no los considera como algo benéfico. Y cuidado, porque estas sanciones ya parecen estar desuniendo a la Unión Europea cuando escuchamos este tipo de cosas en la primer ministra. Cuando se supone que debería de ser la Unión Europea la que debería de promover estas acciones, ¿no? De cuidar su propia economía, no la economía de otros países. Por lo pronto, amigos, la relación comercial entre Alemania y Rusia está dañando a una de las partes, sobre todo en la industria automovilística alemana. Por ejemplo, se ha sentido uno de los golpes más fuertes en las ventas de autos en Rusia, con esas famosas sanciones de la retirada de productos. Bueno, pues entre esos también eran Volkswagen, que mostró una caída del 14% en las ventas en Rusia por decir, pues me salgo de Rusia, pues salte. ¿Cuánto te va a representar eso en tus ventas globales? 14% menos de ventas. Pero estamos hablando de números gigantescos. Y luego sigue la energía. Otro sector, amigos, que es clave en esta ecuación. Alemania depende en gran medida del gas natural ruso. Y adivinen qué. Alguien les hizo el favor. Antes tenían gas barato porque tenían un tubito que llegaba desde Rusia directamente hasta Alemania. Y alguien les hizo el favor de volar ese tubo. ¿Quiénes? Sus amigos, a los que están... Entonces, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Claro. Volaron el Nord Stream 2. Como decían aquí en el chat, sanciones boomerang. Sanciones boomerang. Sí. Las tiraron con muchas ganas y las regresaron con más. Sí, porque ahora, después de lo del Nord Stream 2, ya todos sabemos que Alemania dependía demasiado del... Vi una nota en les decía yo en el streaming pasado, en este medio de DW o DNW, que decía, Unión Europea ya no depende más del
del crudo ruso. No. En lugar Ahora de... se lo compra a India, Sí, ¿no? Sí, no, en lugar de decir Rusia prohíbe venderle a la Unión Europea. O sea, ya no te están vendiendo, recorta su producción para no vender a la Unión Europea. Claro. No, la nota es Unión Europea ya no depende del crudo ruso, por eso ya no lo compramos. No, es que no te lo están vendiendo. ¿Quién no quiere comprar barato? Claro. Pero estas sanciones, amigos, cada vez están surtiendo más mella con esto del gasoducto. Decíamos Nord Stream 2, que es un claro ejemplo de cómo las sanciones y las políticas a veces salen mal porque dependían de eso para tener energía a bajo precio. Y eso se ha disparado de una forma que hoy tienen de regreso. Entonces, la pregunta del millón, como siempre les digo, es: ¿están las sanciones Rusia dañando más a Europa que a Rusia? Pero hay una pregunta aún más delicada que esa para la Unión Europea, para mis amigos que me ven de Europa. ¿Qué tan inteligente ha sido la Unión Europea en meterse un balazo en el pie y luego en el otro que le faltaba? Bueno, algo nos queda claro. Los intereses de Occidente cambian demasiado cuando se trata de las políticas económicas de Biden con la Unión Europea. No son percepciones aisladas, ¿eh? Ahí tienen algunas de las muchísimas notas que se pueden ustedes encontrar en muchos medios de comunicación. Yo no sé con qué cara este canciller alemán sale a defender el tema de las sanciones, cuando parece que él mismo se está dando, no él mismo se está dando un balazo en el pie, le está dando un balazo en el pie a los alemanes, a los que debería de proteger. Y fíjense que esto no es algo nuevo. Ya hemos visto en otros casos cómo Estados Unidos ha utilizado sanciones económicas como una herramienta contra sus enemigos. Pero ¿qué pasa cuando esas sanciones también dañan a tus propios aliados? Y yo creo que hay que regresar a este caso de Alemania. La primera economía de Europa, por cierto, que está dinamitando, parecer, su propia economía. Y al parecer ellos creen que no tienen otra opción. Aunque la AfD ya ha salido este partido a decir, no, es que no es por ahí. Y cada vez hay gente que está comprando más esta versión. En el caso de las sanciones contra Rusia, se han convertido en los aliados de bajas de guerra. Básicamente, Alemania ha sido un peón de guerra que tiene que sufrir en el camino, una moneda de cambio. Y no solamente es Alemania. Volviendo, amigos, a este tema, también hay otros más. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea que están sufriendo con la desaceleración de sus propias economías a causa de estas sanciones. Y aquí tenemos otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Están los impulsos alcistas cada vez más débiles y más cortos en un reflejo de la influencia de Estados Unidos, amigos? También está el caso de España. En España, por ejemplo, ¿qué vemos? Un triple techo de 9.500 puntos del IBEX 35 que no pasa, y movimientos muy, muy volátiles, amigos. Luego está la cotización del DAX 40 o del Eurostoxx, que podría ser una guía para entender qué es lo que les está ocurriendo también en España. Y todos estos son mensajes muy claros, amigos, de un euro que se está debilitando y un repunte del dólar, pero a costa de sus propios aliados. ¿Y qué hay luego del problema energético con Rusia? Mientras que Europa carece de independencia energética, el costoso producto de Estados Unidos, amigos, se ha vuelto una solución temporal para Europa. Pero cuando llegue el invierno, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez lo que vamos a estar viendo, amigos, cuando llegue el invierno es la inflación energética que se va a volver con todo a Europa. Déjame ponerte un ejemplo. Estaba yo platicando a Alba hace rato de esto. Imagínate que yo te convenzo de que, en el caso de mis amigos que me ven de México, de que México se pelee con sus productores locales de maíz, que les imponga sanciones para quebrarlos. No te preocupes, que yo estoy acá, entonces acá hay mucho maíz canadiense para que no te falte nada. Acá tenemos por montones, entonces claro, yo voy a estar más que feliz en mandarte maíz desde Canadá a sobreprecio, desplazando al propio maíz mexicano que tenías ahí a la vuelta. Y ahora va a ser 5 veces más caro todo. El resultado va a ser que el precio de la tortilla va a escalar de 20 pesos a 100 pesos, solo porque te convencí que dejes de comprar maíz local y que lo traigas desde Canadá, desde en Casa del Diablo. O sea, literalmente hablando, que queda muy lejos. Porque esta casa es muy bonita, o sea, me refiero a Canadá, igual que mi México querido. Y esto, por supuesto, amigos, es como ese chiste que una vez alguien me contó allá en México, ¿no? Que estaban 2 personas y le dice
¿Tú eres mi amigo? Pues yo soy tu amigo. A ver, demuéstramelo. Métete un balazo en el pie. Y le dice el otro, no, tú no quieres que sea tu amigo, tú quieres que sea tu lentejo, por no decir otra cosa. Bueno, algo muy similar está pasando en Europa, justo ahora. Ha demostrado ser, digamos, uno de los mejores amigos de Biden, pero ¿a qué costo? Europa tiene una fuerte dependencia del gas natural ruso, porque le salía más barato porque lo tenía ahí a un lado, como en el ejemplo del maíz que les contaba yo hace rato. Y ahora está en una situación, amigos, muy complicada en el escenario, porque la aplicación de estas sanciones a Rusia los pone a Europa en una situación donde tienen que buscar alternativas al suministro energético muy lejanas, después de pasando océanos. ¿Y quién está ahí para ofrecer una solución? Pues claro, Washington, por supuesto, con una oferta de exportar gas natural licuado a Europa, pero carísimo. ¿Qué significa esto para los ciudadanos comunes en Europa? Precios muy altos, inflación y una presión económica que no necesitarían tener. De hecho, en algunos casos, los precios del gas en Europa, en algunas zonas de Europa, han aumentado un incremento de hasta el 400% más caro de que antes de que iniciara este conflicto. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque, amigos, si algo nos tiene que quedar claro, y a esto quiero llegar con este tema, es que toda esta guerra se trata de eso, de gas y de petróleo. Y claro, de la industria armamentista. Y si tienes dudas de esto que te estoy diciendo, entonces quiero que chequen conmigo estos datos. Las cifras no mienten. Empecemos con los precios del petróleo. Si miran los datos, por ejemplo, del US Energy Information Administration, vamos a ver que el precio del petróleo crudo Brent saltó de aproximadamente $40 por barril en el 2020 a $70 en el 2022 y ahora estamos hablando de casi $80. ¿Por qué? Sencillo, sanciones, tensiones geopolíticas, menos oferta, misma demanda, y cuando los precios suben, las ganancias de las compañías petroleras pues se desbordan. Ahora las 5 principales compañías petroleras globales informaron ganancias combinadas de, fíjate nada más, de más de $63 mil millones solamente en el año en el que inició este conflicto, en el 2021. $63 mil millones. En comparación con 46 mil millones del 2019. O sea, en un año, imagínense, casi duplicaron sus ganancias. ¿Y qué hay del gas? Bueno, lo mismo pasó con el gas, pero por cierto quiero darle las gracias a Jaime Gómez por tu super chat. Ahora vamos a leer los comentarios de todos ustedes. Los precios del gas también se fueron por las nubes en Europa, amigos. Ahora, piensen ustedes, ¿qué pasaría si este conflicto se resolviera? Y esta es la parte más obvia. Pues si este conflicto en Ucrania se resolviera, los ucranianos estarían muy felices, por supuesto. Pero ¿saben quién no iba a estar feliz? Las compañías petroleras y las economías que dependen del petróleo para fortalecer sus monedas. Imagínate, una paz repentina iba a significar la normalización de los precios del petróleo y eso iba a llevar a una reducción en sus ganancias y a un debilitamiento de sus monedas, que se respaldan en petróleo. Lo vimos antes del 2015, cuando se firmó, por ejemplo, ese acuerdo nuclear con Irán y se levantaron las sanciones y los precios del petróleo se cayeron y las ganancias de las grandes compañías petroleras también. Y aquí está, amigos, la parte que realmente yo creo que nos va a hacer pensar más. ¿Por qué los líderes de la Unión Europea, sabiendo que esto está dañando tanto a sus habitantes, a sus ciudadanos, siguen empeñados en hacerle caso a estas sanciones? O sea, en la lógica común diríamos, no, pues es que son arrastrados porque quieren seguir a Washington, porque siguen instrucciones, las órdenes de su patrón. No va por ahí, ¿eh? Estas compañías petroleras tienen conexiones profundas con los gobiernos y con figuras influyentes. No solamente de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿eh? Y hay casos, amigos, que son bastante evidentes. Miren, les voy a mencionar uno. Tony Blair, el ex primer ministro británico. ¿Saben de qué la giró Tony Blair después de que dejó el cargo como primer ministro británico? Les voy a mostrar. Después de que se fue de ahí, le dieron chamba en JP Morgan, una empresa con grandes inversiones en el sector energético, según The Guardian.
Y eso no es todo, amigos. No acaba el tema con Tony Blair. También trabajó después como asesor para Petro Saudí, una compañía petrolera vinculada a Arabia Saudita. ¿Coincidencia? Pues ustedes díganme si es coincidencia. Luego está otro caso más. En Alemania, el ex canciller alemán Gerhard Schröder, no sé si mi alemán no es muy bueno hoy, quien asumió un cargo después de dejar de ser canciller de Alemania en el Consejo de Supervisión del consorcio ruso Gazprom, la compañía de gas natural más grande del mundo. Esto se dio a conocer en la revista Der Spiegel. ¿Es otra coincidencia, amigos? Pues por supuesto que no. Y luego está, por ejemplo, la consultora Ernst Young, que reveló en su informe del 65% de los grupos de presión en la Unión Europea están relacionados, ¿saben con quién? Con la industria petrolera. Entonces, ¿cuán fuerte es la influencia de la industria petrolera y de gas en la toma de decisiones de la política europea? ¿Y quiénes son los verdaderos patrones de los cancilleres y de los primeros ministros de la Unión Europea? ¿Le sirven realmente a los ciudadanos de la Unión Europea? ¿O se dejan doblar por los intereses y las presiones de las grandes compañías petroleras a cambio de que una vez de que dejen de ser cancilleres y ministros, les den una chambita en el Consejo de Asesores a cambio de haber empinado a toda la población europea? Perdón que lo diga así de duro como es, pero se tenía que decir y se dijo, Alba. Claro. Esta es mi investigación con los datos que traemos aquí. Además tengo un montón más, ¿eh? En el 2020, por ejemplo, el European Environmental Bureau informó que la Comisión Europea se había reunido con grupos de presión de la industria de combustibles fósiles más de 200 veces en negociaciones en lo oscurito para un acuerdo del verde europeo. Y como estos, amigos, hay muchísimos más. Miren, aquí tengo otro precisamente. El ex primer ministro Silvio Berlusconi de Italia tuvo conexiones notorias con el negocio de petróleo en Rusia y Libia. Y hubo una tendencia que conecta aquí a los líderes europeos con la industria energética. Cuando salen de sus chambas, se van a chambear para allá. ¿Por qué? Porque les sirven muy bien y los hacen ganar mucho dinero. Ahora, alguien puede no estar de acuerdo en esto, pero pues con pruebas nos entendemos, ¿no, Alba? A mí me parece muy claro que hay una alerta, una señal de que muchos de nuestros líderes no nos están sirviendo a nosotros, ¿eh? Les sirvan a una pequeña cúpula a la que les hacen ganar miles de millones de dólares a cambio de chichiguas. Y solo aclarar algo, amigos. No nos estamos inclinando hacia ningún bando. La información, los datos, las estadísticas, los números no se inclinan. Los números están y los números están ahí por algo. Entonces, averigüen. Como decían en el chat, nuestro amigo LND, negocios, son negocios. Y efectivamente, o sea, aquí no hay buenos y malos, tal vez sí hayan el cuento, ¿no? Pero cada uno está viendo por los intereses que le convienen a su país o que le convienen a su bolsillo. Pero ¿sabes qué, Alba? Al final del día es a su negocio. Bolsillo. Ni siquiera a su país, exacto, ¿no? Cruel, rudo, lo que suene es cierto, son negocios y ellos están viendo por sus intereses. China ve por sus intereses, Rusia ve por sus intereses, Estados Unidos ve por sus intereses. Pero ¿sabes qué, Alba? Ahí está lo canijo. Por ejemplo, ¿yo qué te voy a decir? Qué poca de Biden, que ha hecho ganar a las compañías petroleras estadounidenses miles de millones de dólares a costa de otros países. Pues no. Él es presidente de los Estados Unidos y tiene que servir a Estados Unidos y a las compañías estadounidenses. Yo respeto eso y sé que en el juego político se pasan de lanza siempre. Así son todos los políticos. Lo que sí me parece que excede un límite es cuando un líder toma decisiones que afectan a su población para enriquecer a compañías extranjeras. ¿Qué es lo que está pasando? No, Alba, aquí traigo datos. Yo creo que no acabo hoy. Mira, por ejemplo, este otro que tengo aquí, los datos de Transparencia Internacional, que muestran que la industria energética gastó más de 120 millones de euros en cabildeo en la Unión Europea en el 2019. O sea, dinero repartido para ponerlos de acuerdo y cabildear intereses a favor de la industria del sector petrolero y no necesariamente siempre de los habitantes de la Unión Europea. Obviamente que con ese dineral van a tener una influencia política que nos muestra una conexión bien clara, amigos, de nuestros líderes con otras industrias
a costa de perjudicar a sus habitantes, ¿no? Eso es lo peligroso. Sí, como dice nuestra amiga Guillermina, por ejemplo, lo que pasó. Sí. Ha sido un negocio muy redituable para las farmacéuticas. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Exacto. Qué casualidad que se beneficiaron y se enriquecieron unos, pero así ¡pum!, explotaron. ¿Por qué? Negocios, beneficios, es lo que se están buscando. ¿Quiénes están beneficiando de esta guerra? Veamos la industria armamentista. ¿Quiénes están beneficiándose de esto? Yo no creo, Alba, que el canciller alemán no sepa que esto está perjudicando a Alemania. O sea... Tiene otros intereses. Yo no sé, no puedo difamar a nadie. Nada más hay que recordar el caso del ex canciller alemán que después de girarla de eso se fue a trabajar al sector energético. Claro. Y también del ex primer ministro italiano y también de otros miembros de la Unión Europea. Es una lista, amigos, interminable. Dice Jesús Eduardo Ramírez, ¿Rusia también sacó su vacuna? Sí. Sí, claro. ¿Para no comprarla? Sí, claro. O sea, Cuba también sacó su vacuna, claro, o sea, para no comprarla. O sea, hubo países que hicieron su propia vacuna para no comprarla, para no enriquecer a otras empresas y mejor enriquecer a las propias. Sí. Ahora, hay un negocio ahí que no es el negocio de vender vacunas. No. Es el negocio de la interrupción de las cadenas de suministro global, en donde pues te quedabas en casa y pedías todo online y a las empresas a las que se los pedía siempre era Amazon, Walmart, Costco, o sea, pero sí, bueno, las grandes corporaciones. Eso vamos a hablar luego en otro tema. Pero amigos, este tema es así, el del sector energético es claro, esta guerra es por petróleo, es por gas y es por vender cada vez más armas.